El problema es mucho más complejo de lo que se piensa, ¿no? Ujú. Es un problema con muchas variables, con muchos actores políticos sociales, ¿no? Ujú. Y aquí el tema es el poco, el poco respeto normalmente que ha habido, ¿no?, en el Perú por las comunidades amazónicas, ¿no? Ujú. Yo creo que este es un problema muy antiguo que viene desde muy atrás, no es únicamente problema de este gobierno, en la cual se ha desconocido, ¿no?, mucho de los derechos de estos grupos, ¿no? Entonces, Ujú. los partidos políticos de antes y de ahora normalmente toman decisiones sin consultar con las comunidades, ¿no? Y Ujú. lógicamente que esta vez las comunidades que vienen organizándose políticamente también desde hace un buen tiempo atrás, ¿no?, porque tienen no solamente pues es una cuestión de identidad, sino también es una cuestión ya de supervivencia y también de toma de conciencia política por parte de ellas, ¿no? Vemos pues que este enfrentamiento ha sido producido por la producción de unas leyes sin consultas, ¿no? Precisamente con quienes debían consultar eran con sus pobladores, es decir, con los nativos, y esto realmente se ha hecho de muy mala manera, ¿no? Yo Ujú. creo que no se ha dialogado lo suficiente como para hacer entender a las partes, ¿no?, o por lo menos a la parte nativa, lo que realmente implicaba o implica una ley de este tipo, ¿no? Ahora, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no?, en el sentido de que además de esa manera, ¿no?, de tratar normalmente los políticos, la clase política, ¿no?, a la Amazonía, a los nativos amazónicos, también pues hay intereses partidarios de uno y otro lado, Ujú. ¿no?, de llevar agua para su molino, ¿no? Estamos ya entrando en un periodo preelectoral y lógicamente que muchos partidos van a buscar enlodar al partido de gobierno, de romper un poco con estas cuestiones, con la finalidad pues de ver si eso puede significar algunos votos más adelante para una u otra línea política. Y el mejor ejemplo es lo que encuentras en el Congreso, ¿no? El Ujú. Congreso refleja precisamente todos esos apetitos, ¿no? En el fondo, las víctimas de uno y otro lado, tanto nuestros policías como nuestros nativos, son producto pues de esa incompetencia, ¿no?, y ese apetito voraz, ¿no?, de los partidos políticos, que son incapaces realmente de solucionar cosas o de interesarse realmente por la gente, ¿no? El spot publicitario que pasó el gobierno, ¿qué es lo que evidencia este spot? Bueno, a mí me parece un spot infame que no debió salir nunca, ¿no? En una situación de duelo nacional que vivíamos y que vivimos todavía, que tanto policías como nativos son peruanos, son hermanos nuestros. Sacar un spot de ese tipo, ¿no?, con una finalidad de buscar un chivo expiatorio, ¿no?, a la ineficacia de la clase política nacional y sobre todo, ¿no?, a la inoperancia, ¿no?, del gobierno, lógicamente que me parece desastroso, ¿no? La comunicación es fundamental, comunicación, tolerancia, respeto, que eso es lo que no tenemos, ¿no? No hay respeto, no hay tolerancia por el otro, ¿no? Y por otro lado, el problema es que a veces esto ya no solamente es una cuestión de conversación, ¿no?, y de racionalidad, sino también de intereses y apetitos políticos, como lo que está pasando. Los políticos pueden negar lo que quieran, pero hay intereses y apetitos políticos detrás, ¿no?, para llevar agua a su molino, ¿no? Los responsables políticos están en muchos sitios, ¿no? Están en el gobierno, están en la oposición y están también en los que definitivamente han desarrollado la matanza de uno y otro lado, ¿no? Pueden haber muchas versiones, pero solamente hay una verdad, ¿no? Solamente hay una verdad. ¿Quién inició los disparos, ¿no? ¿Cómo se inició efectivamente esto, ¿no?
Incluso por más dirigente político que seas, ¿no?, de una comunidad, en el caso de Pisangó, ¿no?, cuando hay muertos de uno y otro lado hay responsables políticos, ¿no?, y eso lógicamente dentro de la ley se castiga, ¿no? O sea, ahí hay muchos que deberían efectivamente responsabilizarse por este tipo de cosas, ¿no? Pero no dejemos de pensar que la clase política también es culpable de esto, ¿no? Esas idas, venidas, esas metidas de pata, esas trampas, esos palitos que se pisan, ¿no? Esa actitud soberbia, ¿no?, por parte del gobierno, del presidente, ¿no? Todo eso hace daño, ¿no? El gobierno manifestó de manera clara que tenía un interés concreto en la Amazonía peruana, en la concesión fundamentalmente de áreas importantes en este lugar. Eso se hizo a través de una campaña de comunicación desde el gobierno de Alan García, con una serie de columnas de opinión tituladas El perro del hortelano. Es decir, si tú no vas a trabajar tus tierras, deja que otros las hagan. Era un poco el trasfondo de aquellas columnas de opinión. 2 años después tenemos este conflicto, como tú bien comentas, pero no solamente eso, sino el hecho de que se ha hablado de 55 días de negociación y a continuación el fracaso de las mismas. Esto preocupa porque considero que la política de comunicación del gobierno actual es inexistente. Se trata de acá de alguna manera de cambiar o de intentar cambiar una suerte de creencia en una comunidad amazónica. Creo que no ha habido un trabajo planificado, se ha trabajado de manera apretada, el gobierno tiene su propia presión, sus propios intereses, y todos conocemos el resultado. Entonces, en principio, desde la comunicación no ha habido planificación. Lamentablemente, también desde la comunicación hay que decir que el gobierno en este momento está intentando manipular a un sector importante de la opinión pública a través de un spot propagandístico como el que hemos podido ver. Básicamente un spot que está tratando de trabajar no a nivel de creencias, sino cambiando las actitudes de la opinión pública, dando a entender que se trata de extremistas, de gente que impide avanzar, que no deja trabajar con la tierra que es de todos los peruanos. Lo que se está tratando de hacer de alguna manera con esto es, desde el gobierno y a través de este spot, polarizar. Tal vez, y lo delicado es esto de hacer una analogía entre los extremistas y los terroristas. ¿A quién le interesa hablar en este momento ese tema? ¿Por qué traer a colación un tema que está por lo menos enterrado en las últimas semanas? Habría que preguntarse de cuál es el interés del gobierno o qué grupos de intereses están acá jugando su partido aparte. Pienso también, y quería comentar esto, que definitivamente el problema en este lugar, en Amazonas, probablemente termine cuando los medios de comunicación le den la espalda y se empiecen a preocupar por algún otro. Primero fue la gripe porcina, ahora es este problema amazónico, pero creo que finalmente es un viso de que hay algo que se está gestando y creo que también es un reclamo de una parte del país que está pidiendo a gritos ser considerado, incluido en la agenda de temas de interés público. Creo que los comunicadores sociales deberíamos empezar a contar historias, de esas historias donde se necesitan, de aquellos que necesitan, como este tipo de colectividad.